Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 21 de abril, jueves de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves de la octava de Pascua, en la primera lectura, leemos o continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus inequidades. Palabra de Dios. Es precioso lo que acabamos de leer, dicho por San Pedro, porque resume la historia de la salvación y resume tantos particulares de esa salvación que nos ofrece. Recuerda que todo inicia con esa curación de ese paralítico, que lo ponían todos los días a los pies de la puerta La Hermosa, así se llamaba la puerta del templo, a pedir limosna. Y cuando Pedro y Juan han pasado por ahí, ha pedido limosna. Ellos lo han visto. Y Pedro le ha dicho: mírame, estoy mirando, quiero que me des la limosna correspondiente. No tengo oro ni plata, lo que te doy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate, camina. Y el paralítico se ha parado y ha comenzado a caminar en ese momento. Ahora el paralítico no se desprende, no se separa de Pedro y de Juan. Y todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Y entonces Pedro toma la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si nosotros fuéramos los que estamos haciendo cosas grandiosas? Todo esto se ha hecho en nombre de Dios y en nombre
de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Fíjate cómo Pedro lo que está haciendo es diciéndole a los israelitas, aquí no hay una nueva fe. Aquí no hay un rompimiento con la fe de Abraham. Nosotros no somos una secta, unos separatistas, unos que estamos proclamando otra doctrina. Estamos justamente proclamando el cumplimiento de las profecías que nos enseña nuestra ley, nuestros profetas, como desde Abraham se había anunciado. Esto que están viendo, que ha sido fabuloso y que a ustedes les asombra, es lo que produce la fe en Jesús. A ese a quienes ustedes entregaron a Pilato, a quienes rechazaron, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Y pone de manifiesto con mucha claridad Pedro el mal que han hecho. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto para un asesino, para Barrabás. Sabemos perfectamente que Barrabás no es que era un ladronzucho, era un asesino. El intercambio entre Jesús y Barrabás es tremendo, es una profundidad tremenda. Elegir a Barrabás, elegir a un asesino, en vez de elegir al autor de la vida, al cual le han dado muerte. Y Pedro utiliza palabras con mucha claridad. Rechazaron. Ustedes rechazaron al santo y al justo. Y esta es la historia no de ellos, no de los israelitas, sino de todos nosotros. A veces nos cuesta tanto entender el rechazo a Jesús. Pero, ¿qué es lo que hace una persona cuando decide no ir a misa el domingo? ¡Ay, no, yo no he rechazado a Dios! Sí, claro que lo has rechazado, por supuesto. Rechazas el sacrificio de Cristo. Lo rechazas. No, yo no he rechazado a mi Dios. Mira, ponle las palabras que te dé la gana. Al final, es eso. Jesús que te invita y tú que rechazas la invitación. Nos encanta poner otras palabras. Ay, decirlo de otro modo. No, es que lo que pasa es que yo tuve un viaje, es que yo tuve no sé qué, es que yo tuve no sé qué. Puro cuento chino. Qué bonito es cuando somos sinceros y decimos, no, lo que pasa es que he rechazado a mi Señor. La invitación de mi Señor yo la he rechazado, igual que los israelitas. Pero a pesar de que ustedes le dieron muerte al autor de la vida, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Pedro vuelve a poner claridad en esto. Nosotros somos testigos. Somos testigos. ¿Por qué tenemos fe? Ay, porque Dios me ha dado la fe. Sí, pero la fe se basa en creer en el testimonio de los apóstoles. Nuestra fe, recuérdalo siempre, es apostólica. Le creemos al testimonio de los apóstoles. Esto parece algo que, bueno, sí, es verdad. No, es sumamente importante. Muy importante. Para entender la grandeza de nuestra fe. Para entender los motivos de nuestra fe. El nombre de Jesús y la fe en Él, eso es lo que ha curado a este hombre, lo que ha robustecido sus miembros. Y ustedes lo están viendo, todos lo conocen. Esta fe es la que le ha dado salud, como ustedes pueden observar. ¿De qué depende todo? De una fe verdadera. De una fe verdadera. No de una falsa fe, no de una de una fe a medias, de una fe profunda y verdadera. Cuando nosotros decimos fe, no estamos diciendo, yo creo en Dios. No. Yo creo, confío y obedezco la palabra de Dios. Yo creo, confío y obedezco la palabra de Dios. Y lo hago de una manera perseverante, es decir, constante. Ahí hay fe. Ahí hay fe. Si yo simplemente, yo sí creo en Dios, pero no hago lo que me dice, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es una creencia. Punto. Así como creo en los dados, así como creo en las supersticiones, así como creo en no sé qué, ya creo en Dios. A esa altura. Y por eso para muchos
La fe en Dios no pasa mucho más allá de una superstición. No pasa mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque no la viven verdaderamente. Ahora, hermanos, ustedes han hecho esto, pero yo sé que lo han hecho por ignorancia, igual que sus jefes. Pero Dios ha querido cumplir así lo que había predicho por los profetas, es decir, que el Mesías tenía que sufrir. Fíjate bien, no es que ustedes no lo hayan hecho, ustedes lo han hecho. No es que el pecado no está cometido, el pecado está cometido. Pero Dios ha querido actuar más allá del pecado. El pecado no ha tenido la última palabra. Dios no necesita el pecado de nadie para cumplir su voluntad. Dios impone su voluntad a pesar del pecado de la gente. Esto es tan importante de entender porque a veces podemos confundirnos tanto. Bueno, pero es que yo estaba destinado a esto. No, hermano mío. Cada uno con sus decisiones libres y asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. Lo que sucede es que Dios también es libre. Y resulta que Dios quiere sacar bienes de los males y lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es Dios. Porque es Dios. Porque a Él no lo limita mi decisión. En lo único que Dios ha decidido limitarse es en no obligar a nadie. Dios no obliga, pero eso no significa que mis acciones, que son libres, sean una restricción para el plan de Dios. El plan de Dios, Él lo ejecuta igual, porque Él es superior. Y entonces, la invitación: arrepiéntanse, conviértanse. Yo sé que han actuado por ignorancia. Bueno, arrepiéntanse, conviértanse. ¿Para qué? Para que se les perdonen los pecados. Recuerda que estamos en esta octava de Pascua, la gran fiesta de la resurrección. Estamos caminando desde el domingo de resurrección al domingo de la divina misericordia. El domingo que ya se acerca, el octavo día de la resurrección, vamos a celebrar al Señor de la Divina Misericordia, y no se puede tener una devoción al Señor de la Divina Misericordia si uno no vive la misericordia de Dios. Vivir la misericordia de Dios, ¿qué significa? Buscarla, buscar esa misericordia, sobre todo a través del sacramento de la confesión. Arrepiéntanse, conviértanse para que se les perdonen los pecados. Y entonces el Señor les manda a su tiempo la consolación, es decir, les envíe de nuevo a Jesús. Recordar que es uno de los signos de la parusía, de la segunda venida del Señor, el reconocimiento por parte de los judíos de Jesús como el Mesías. Y Pedro lo dice, pero esto no va a ocurrir ahora, porque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal. No va a venir enseguida, va a venir cuando sea el momento de la restauración universal. Esa que ya ha sido anunciada por el Señor a través de los profetas. En efecto, recuerda San Pedro, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escúchenlo, escuchen todo lo que diga, y quien no lo escuche será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel han anunciado igualmente estos días que vivimos nosotros. Ustedes son los herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza de Dios. Aprovéchenla. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Ustedes son los primeros beneficiarios. Y resulta que esos primeros beneficiarios no quieren aceptar el beneficio. Y otros muchos pueblos, la humanidad será bendecida, y ustedes no. Bueno, darme cuenta que yo también estoy en esa situación. Yo soy un hijo de Dios, bautizado. Estoy aprovechando las gracias que me da el Señor, sobre todo aprovechando la gracia de la Eucaristía, de la comunión. Ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos. ¿Para qué? Para que se aparten de las iniquidades. La invitación clara siempre, siempre, la conversión. Cambiar de vida, cambiar de vida.
tener verdaderamente esa vida en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Estamos leyendo hoy día la continuación del Evangelio que hemos leído el día de ayer miércoles. Hemos leído ese Evangelio precioso de San Lucas, donde se nos ha contado ese episodio de esos discípulos que iban camino de Emaús y cómo el Señor ha salido a su encuentro y cómo les ha explicado las Escrituras, cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y después lo han reconocido en la fracción del pan. Fíjate cómo la idea de la interpretación correcta de las Escrituras, de saber leer las Escrituras, es el fondo principal en esta primera parte de la resurrección del Señor. Cuando los dos discípulos regresaron, les contaron a los apóstoles lo que había pasado en el camino hacia Emaús, y mientras hablaban, se les presenta Jesús en medio de ellos. ¿Qué les dice en primer lugar el Señor? La paz esté con ustedes. ¿Qué anuncia el resucitado? ¿Cómo saluda el resucitado? Con la paz. La paz. ¿Cuál paz? La paz de la redención. La paz de la redención. Ahora pueden estar en paz si es que aprovechan la gracia de la reconciliación con Dios. Esa es la paz. La paz no es esa paz del mundo, esa paz tonta, esa paz, ay, no quiero problemas, no quiero sufrimientos, quiero estar en paz. No, no, no. La paz es con Dios. Esa es la paz de Cristo. La paz del resucitado es la paz de la reconciliación del alma con Dios. Es la posibilidad de tener una verdadera amistad con Dios. Y entonces, ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. No teman, soy yo. No se llenen de temor, no se llenen de temor. La paz. ¿La paz que lleva a qué? A no tener miedo. A no tener miedo. Cuando una persona no vive la paz de Cristo, normalmente el camino va a ser el camino del miedo, el camino de las angustias, el camino de las ansiedades. Paz, ¿a qué me lleva? A no tener miedo. No tengan miedo porque se espantan, porque surgen dudas en su interior, porque se dejan angustiar, porque no se dejan impregnar, bañar de la paz que les ofrezco. Miren mis manos y mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué las manos? ¿Por qué los pies?
porque las manos y los pies traspasados del Señor, signo de la gloria de Cristo resucitado, son las llagas en su cuerpo. Tremendo, precioso, precioso, porque las llagas son el signo de la obediencia a Dios, porque las llagas son el signo de la obediencia a Dios. Por tanto, esas muestras de sufrimiento no son sufrimiento simplemente, son la gloria de Cristo, porque son la gloria de Dios, porque son la obediencia al Padre. Yo soy en persona, tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carnes ni huesos, pero ellos no terminan de salir del asombro. Y entonces, después de mostrarles de nuevo las manos o los pies, ¿qué hace? Tienen algo de comer. Y le dieron un trozo de pescado asado y se pone a comer. La radicalidad de la resurrección. Yo nunca me voy a cansar de enfatizar esto, porque lamentablemente mucha falsedad hay sobre la resurrección del Señor en muchas mentes. Y no recordamos que nuestra fe se basa en la resurrección de los muertos. Y la resurrección es resurrección en la carne. No es una falsa resurrección en espíritu, en no sé qué. No. Oye, la radicalidad con la que el Evangelio nos muestra, este es el Señor, con su cuerpo, con sus huesos. Es el mismo Señor que ha caminado en medio de nosotros. Ahora con un cuerpo glorificado, impasible, que ya no va a sufrir, que ya no va a morir, pero un cuerpo. Y esa es la promesa del Señor. Yo lo resucitaré el último día. Aquel que tiene esta imaginación de que la vida eterna, no, vamos a ser angelitos, te equivocaste. Esa no es nuestra fe. Ni vamos a ser extraterrestres, ni vamos a ser angelitos, ni nos van a llevar los extraterrestres, ni nada por el estilo. Vamos a resucitar para vivir una vida humana en plenitud absoluta. ¿Cómo va a ser esa vida? No lo sabemos. Pero esa es la que nos ha ofrecido el Señor. Y después comienza a explicarles. Lo que ha sucedido es aquello que yo les decía cuando aún estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas. Y les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Fíjate cómo el Evangelio viene. Desde esos discípulos que iban camino a Emaús y cómo el Señor les ha explicado, cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y ahora hay una acción más, el Señor les abre el entendimiento. Por eso, la Iglesia sostiene con mucha claridad, quien es católico no cree en la libre interpretación de las Escrituras, de ninguna manera, no. Yo no creo en la libre interpretación de las Escrituras. Las Escrituras las interpreta la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí, como el Señor les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces no podemos, no, es que para mí dice esto, para mí no sé qué, para mí esto significa por acá. No, hermano mío. Para opiniones, anda a bloguear. Twitter, para opiniones. Si eso es lo que te gusta, si esa es tu vida, opinar. Anda y opina. No, yo soy un hijo fiel de mi iglesia, de mi madre. Ella es la que me enseña a leer las Escrituras, no a interpretarlas como a mí me conviene o como a mí me da la gana. Y entonces les explica que el Mesías tenía que padecer y que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Y ahora viene lo que tendrán que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que predicar en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Y qué van a predicar? Esto es precioso. Lo primero que van a hacer, van a ser testigos del resucitado.
Y para dar testimonio de que Cristo vive, lo primero que van a hacer es predicar la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. La predicación de la Iglesia, la predicación de Cristo vivo y resucitado, comienza en la confesión. Comienza en la confesión, en el perdón de los pecados. Si no empezamos ahí, no hay evangelización. No existe la evangelización que no parta por ahí. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, conviértete, cambia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.